Sí, profe, ahí entendí. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver ahora el tratamiento, nos basamos en un solo tratamiento que pueda modificar. Ahora vamos a la otra situación, ¿sí? La situación de constipación. El paciente se encuentra estable, entonces consume todo tipo de estímulos moderados, además de cereales, además de yogur, además de leche ligada, además este, de, de huevos, de carnes magras y frutas y vegetales. Bien, el paciente está estable, consume todo tipo de alimentos. De repente tiene varios días de constipación y le decimos, al contrario, al que tenía diarreas, le decimos, bueno, vamos a aumentar el número de comidas incorporando mayor cantidad de frutas y verduras y a disminuir en el plato las pastas decorticadas, los panes desecados, los cereales que tienden a ser más astringentes como el arroz y la polenta. Entonces, no quiere decir que el paciente no lo pueda consumir, lo va a consumir cuando se encuentra estable, pero cuando tiene constipación va a apoyarse más en la elección de las verduras y frutas que están dentro de su selección de alimentos, va a apoyarse más en la ingesta de agua en ayunas, de temperaturas frías y del fraccionamiento alimentario. A medida que va empezando a generar deposiciones y se normaliza, ya podría consumir nuevamente todo tipo de alimentos. ¿Sí? Quiero que vaya quedando eso bastante claro. Y para poder lograrlo, lo vamos a lograr justamente con las medidas higiénico-dietéticas. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas que va a tener? En principio acá ya establecimos dos. Del periodo estable le decimos consuma menos verduras y vegetales y más cereales de tipo astringentes y decorticados. Al que presenta diarrea, esa es una medida súper fundamental. Y al que presenta constipación le decimos suspenda los cereales refinados y decorticados, aumente el número de comidas e incorpore mayor cantidad de frutas y verduras cocidas si presenta dolor, por ejemplo, en compotas, asadas, en soufflés, en budines, en sopas. Tome líquidos temprano a la mañana o varias veces al día, ¿sí? Y vamos a manejar teniendo en cuenta siempre, siempre que lo más importante en este paciente es realizar una buena anamnesis. ¿Cuántas comidas? ¿A qué tipo de síndrome de intestino predispone? ¿Es solo diarrea? ¿Es solo constipación? ¿Es una situación mixta? Esta situación mixta me está condicionando de manera tal que está muy cerrado en la elección de sus alimentos. Hay nutrientes que no está cubriendo. Hay alimentos que necesito incorporar, como por ejemplo vitamina C, hierro, calcio, porque cuando dejamos la leche no tenemos calcio, si tampoco se consumen quesos o yogures. Cuando empezamos a tener problemas con los cítricos o las frutas y verduras crudas, se hace complicado incorporar la vitamina C hidrosoluble que la necesitamos diariamente. Cuando el paciente presenta dolor o gases, a veces no quiere consumir carnes o se cansa de consumir pechuga de pollo, pata muslo de pollo, carnes magras. Él mismo refiere estar agotado del mismo tipo de carnes y eso deviene en una anemia, por ejemplo. ¿Sí? Y por otro lado, ver su capacidad de entender el plan como para sentirse mejor, su capacidad de leer la sintomatología que tiene, de anticiparse a los síntomas y sobre todo la estrategia es cómo yo conozco y trabajo los estímulos del peristaltismo intestinal. Los tengo que tener muy claros, ¿sí? Y la anamnesis me va a dar la característica del paciente y les cuento que ningún paciente con intestino irritable es igual al otro. Se suelen presentar, algunos tienen, por ejemplo, con constipación, tienen muy buena tolerancia a los lácteos y es de repente que son los lácteos los que hacen que el paciente pueda regular sus periodos defecatorios. Y sin embargo otros no pueden porque inmediatamente consumen lácteos, la sensación de dolor aumenta e incrementa su malestar. Entonces es necesario que nosotros podamos ir viendo qué es lo que se
necesita básicamente, ¿sí? Que va a ir necesitando el paciente como para ir mejorando su sintomatología. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Nadie? ¿Están? ¿No? Bueno, vamos a ver cuáles son los lineamientos entonces del cuidado nutricional. Identificar dentro de qué clasificación de síndrome de intestino irritable se encuentra el paciente. Es decir, ¿predispone a diarreas, predispone a constipación o se dan ambas situaciones? Recordar que el paciente puede presentar alternancias de las formas de presentación. ¿Qué quiere decir? El paciente puede evolucionar, puede tener un cuadro de síndrome de intestino irritable que persista con diarreas por un montón de tiempo y de repente un día viene y se alternó la forma y aparece con constipación. Es bastante habitual que eso pase. Recordar que un alto porcentaje presenta síntomas gastrointestinales asociados. Ahí es un alto porcentaje, chicos, les digo que es más de la mitad. Tiene constipación y además reflujo gastroesofágico, lo cual se me hace más difícil tratarlo porque el reflujo gastroesofágico yo quiero evitar la distensión, quiero favorecer la digestibilidad y rápidamente formar un quimo, pues resulta que llega al intestino un alimento que en realidad no genera ningún tipo de estímulo intestinal, entonces se incrementa la sintomatología de constipación. Ahí tengo que armarme una lista y ver que cada cosa que yo seleccione no le haga mal, ni a uno ni a otro cuadro. Por ejemplo, a mí me resulta en estos casos trabajar con mucha fibra modificada por cocción y subdivisión y evitar el uso de cereales decorticados y usar, por ejemplo, salvado o avena en bajas proporciones en los panificados. Me vienen súper bien. Pero fracciono la alimentación y utilizo pequeños volúmenes, de manera de no producir la distensión gástrica y aumentar el reflejo duodeno-colónico. Entonces, les cuento, un desayuno en este caso, cuando hay reflujo gastroesofágico y constipación, síndrome de intestino irritable que predomina a la constipación o que se inclina a la constipación, puede, por ejemplo, desayunar una compota de manzana con un vaso de yogur firme y 2 cucharadas de avena instantánea. Muy poquito volumen. El volumen total de este desayuno pueden ser 300 centímetros cúbicos. Pasan 2 horas, una manzana asada, una compota de colación. Al mediodía puede ser, por ejemplo, un soufflé de zapallo, zapallito y zanahoria con una clara o huevo entero batido y una pechuga de carne, por ejemplo, hecha al papilote bien condimentada. En este caso tengo estímulos moderados del peristaltismo y vegetales modificados que van a suponer una permanencia menor que vegetales sin modificar. Pero no utilizo ningún tipo de cereal como el arroz, como la polenta, como los fideos de laminado fino. Cuando de tarde, por ejemplo, quiere realizar una merienda, puede ser que se realice una leche tibia con avena, le puedo llegar a sugerir la incorporación de trozos de frutas cocidas. Como colación pueden ser, por ejemplo, jugos diluidos de cítricos, siempre diluidos para evitar la hiperconcentración ácida y la acidez que puede producir, la pirosis, perdón, que puede producir el ardor a nivel del esófago. Lógicamente que siempre vienen bien no acostarse inmediatamente, facilitar el barrido del material refluido, no comer grandes volúmenes, no acostarse inmediatamente después de consumir alimentos, tomar líquidos siempre alejados de las comidas, pero busco las opciones para mi paciente luego de una buena anamnesis que no me influya negativamente en ninguno de los dos casos. Y
Y otra cosa que pasa bastante común es que el tratamiento mal hecho lleva a que el paciente genere patología digestiva gástrica. Por ejemplo, cuando predispone a diarreas, es tal la cantidad de cereales recorticados, refinados y demás que se le indica al paciente que muchas veces puede producir, por ejemplo, una dispepsia, ¿sí? Bueno, en definitiva, lo que vamos a ver es que al hacer la anamnesis vamos a identificar los síntomas, vamos a identificar las patologías asociadas y vamos a trabajar la selección teniendo en cuenta que tiene que favorecer o tiene que ser juez para todas las situaciones patológicas que se presenten. Bien, la anamnesis me va a llevar a detectar las intolerancias y a generar, digamos, adaptarse a los pacientes. Por ejemplo, ¿quién se está sonando los mocos? A los horarios de comida, a la masticación, al volumen alimentario, y yo no siempre en las situaciones patológicas me adapto al paciente, sino que reafirmo esas conductas apropiadas, es decir, lo que el paciente hace bien, y además de reafirmar las conductas apropiadas o lo que el paciente hace bien, voy modificando los hábitos que necesito modificar para lograr la estabilidad. Ese proceso no siempre es súbito ni radical y se hace de un día para el otro, sino que a veces es paulatino, de manera que vamos cuando el funcionamiento del aparato digestivo en forma patológica genera tanto malestar que cuando el paciente va incorporando hábitos que le generan bienestar, un hábito que le genera bienestar automáticamente lo lleva a querer incorporar otro hábito que le genere bienestar. Es decir, el paciente que tiene una patología gastrointestinal y a través de la dieta mejora su sintomatología, es un paciente que respeta y se adhiere a la dieta. ¿Por qué razón? Porque va viendo él mismo su propia mejoría. ¿De qué manera? Sintiéndose mejor, cosa que no pasa con otros pacientes. Un obeso, un diabético, un hipertenso, no tiene esa respuesta tan inmediata, ¿sí? Se ven en los síntomas, en los valores bioquímicos a largo plazo. Entonces dice, ay, sí, pero yo ya me siento bien, hoy voy a comer algo con sal, y sale de su dieta. Sin embargo, el paciente con patología gástrica intestinal es tan clara la mejoría que presenta, disminuyendo síntomas, que es el que más respeta los lineamientos del tratamiento y mejora rápidamente sus hábitos, es decir, mejora y va incorporando aquello que tiene que incorporar. ¿Se entiende lo que les digo, no? Bien, y acá vamos a restringir tanto lactosa como otros alimentos como fibra insoluble, legumbres, temperaturas frías y demás, solamente cuando sea estrictamente necesario. Es decir, en pacientes que son intolerantes y refieren esa intolerancia, en pacientes que son muy sintomáticos,